Y hemos estado comerciando con China, trabajando con China durante más de 1000 años y nunca nos ha colonizado. Como ha dicho el ex primer ministro Mahathir, en el momento en que llegaron los europeos, primero los portugueses, nos colonizaron, luego los holandeses, luego los británicos. Así que esa es la historia de la colonización occidental y la perspectiva sobre el resto del mundo. China era una superpotencia en esos días. Durante más de 1000 años, no hubo colonización de nuestro run. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy es 30 de diciembre aquí en Japón, lo que significa que para cuando estén viendo este video, Malasia probablemente ya haya asumido la presidencia de la ASEAN, porque en 2025 Kuala Lumpur presidirá los asuntos de la ASEAN. Para discutir esto, hoy me acompaña Bun Nagara. Bun es consultor geoestratégico y director y miembro senior del Instituto de Investigación Estratégica del Renacimiento. Estaba Sri Stau, en Malasia. Durante más de 4 décadas ha sido un periodista galardonado internacionalmente y un analista geopolítico. Así que Bun, muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias, Pascal. Quiero discutir la presidencia de Malasia en la ASEAN contigo. ¿Podrías contarnos un poco sobre los problemas o prioridades actuales de la política exterior de Malasia y cómo crees que Malasia liderará o dirigirá la ASEAN en el próximo año? Bueno, en primer lugar, sobre la presidencia de la ASEAN, que ocurre cada año, los 10 países miembros de la ASEAN se turnan para presidir la organización. A un nivel es una formalidad. Básicamente la presidencia significa encargarse de la logística, organizar reuniones de la ASEAN y otros asuntos relacionados con la organización. Pero este año, o al menos el próximo año, que es 2025, Malasia está decidida a marcar la diferencia, abordando realmente los temas importantes de la ASEAN y logrando algo notable dentro de ese año. Es un poco un desafío, porque no se pueden hacer muchas cosas en 10 a 12 meses y parecer exitoso. En cuanto a la política exterior de Malasia, es notablemente consistente a lo largo de los años y las décadas. Si se observa de cerca, independientemente de el primer ministro y de qué parte esté en el gobierno, la política exterior de Malasia es consistente a lo largo de los años. Y esta es básicamente una posición no alineada y también de neutralidad. Malaya obtuvo su independencia de Gran Bretaña en 1957 y luego Malasia se formó en 1963, junto con Singapur y los 2 estados de Borneo, Sabah y Sarawak. Aunque Malasia obtuvo formalmente la membresía en el movimiento de países no alineados solo en 1970-71, más de una década después de la independencia, la posición es coherente. Antes de su membresía formal en el movimiento de países no alineados, Malaya y Malasia no estaban alineadas oficialmente, o de facto no alineadas. Así que no es solo a partir de la membresía en el movimiento de países no alineados que un país se convierte oficialmente en no alineado. Quiero decir en términos no oficiales, quizás. Pero informalmente y de facto, la no alineación y la neutralidad, como quiera que se encuentre, siempre han sido la política exterior de Malasia. Malasia es realmente interesante para mí porque el campeón dentro de la ASEAN de la no alineación es Indonesia. Malasia es la que realmente introdujo el concepto de neutralidad en la ASEAN, que propuso y luego logró consagrar en Sophan la zona de paz, libertad y neutralidad. Eso fue un impulso malasio. Y siempre hubo una tensión con Indonesia, porque Indonesia tenía el otro concepto, la no alineación. ¿Todavía hay tensión hoy en día sobre este asunto? No realmente. No hay una diferencia concebible entre la no alineación y la neutralidad malaya, porque es cierto que Indonesia fue un referente del movimiento de países no alineados con el expresidente Sukarno.
Las diferencias entre Indonesia y Malasia fueron en realidad sobre la formación de Malasia en sí. Es un problema bilateral arraigado principalmente en la presidencia de Sukarno a principios de la década de 1960. Así que eso básicamente ya terminó. En términos de asuntos exteriores, especialmente dentro de la ASEAN y a través del lente de la ASEAN, no hay diferencia entre Indonesia y Malasia. Ambos están juntos en la no alineación o la neutralidad. De hecho, ambos países son los principales en el sudeste asiático y en la ASEAN en términos de oposición a AUKUS cuando surgió hace unos años. Y todavía lo hacen. Y esto es realmente interesante. Dijiste al principio que la presidencia es una formalidad. Por un lado, sí, claro. Pero por otro lado, el presidente generalmente puede establecer ciertos puntos de la agenda. Y hemos visto justo este año, 2024, lo importante que fue eso para los BRICS, ¿verdad? Cómo la presidencia rusa realmente impulsó mucho la agenda de los BRICS. ¿Esperas un impulso similar de Malasia? Porque Malasia también solicitó ser miembro de los BRICS. Así que hay mucho en juego en los asuntos de la ASEAN en este momento, en cómo intenta relacionarse con otros países del sur global. Bueno, al menos 4 países de la ASEAN han sido conocidos por solicitar unirse a los BRICS o han mostrado que quieren ser miembros de los BRICS. Estos 4, incluidos Malasia e Indonesia, junto con los otros, siendo Vietnam y Tailandia, han sido o van a ser admitidos como países socios de los BRICS oficialmente a partir del 1 de enero del próximo año. En el caso de Malasia, no hay ninguna duda en ser un miembro pleno de los BRICS. Pero al mismo tiempo, puedo entender por qué este nuevo estatus de país socio o miembro asociado ha sido creado recientemente desde la cumbre de Kazán, porque ya sabes, Arabia Saudita tuvo dudas sobre unirse de inmediato. Así que para evitar tales dificultades de incertidumbre, se ha creado esta nueva categoría de miembros socios, países socios de los BRICS. Pero Malasia sigue muy dispuesta, y no solo dispuesta, sino también muy interesada en ser un miembro pleno de los BRICS, y espera lograrlo lo antes posible. Y su ministro de Comercio, o ministro de Economía, Tengku Zafrulaziz, recientemente escribió y publicó un artículo en uno de los periódicos diarios con el título ¿Por qué la neutralidad de la ASEAN es nuestro mayor activo en un mundo dividido? Él presenta a la totalidad de la ASEAN, que son 10 miembros, pronto serán 11, con la probable incorporación de Timor Oriental, como básicamente un bloque neutral. ¿Cree que esto es algo que solo Malasia intenta retratar? ¿O es esta una forma general en que la ASEAN intentará marcarse más allá de Malasia e Indonesia? Bueno, es un entendimiento implícito que no solo la ASEAN, sino también los BRICS, son países neutrales o no alineados. Los 10 miembros de la ASEAN son en realidad miembros del movimiento de países no alineados. Y el pérntguero, como mencionaste, Timor-Leste, que va a ser el nuevo y creo el último miembro de la ASEAN, ya se ha convertido en miembro del movimiento de países no alineados. Así que, siempre se ha entendido que la ASEAN es una región y asociación no alineada, mientras que el entendimiento, creo, a nivel internacional es que los BRICS también son no alineados, aunque eso rara vez se dice o se expresa como tal. En el caso de Tengku Zafrul, mencionó esto en particular debido a la convergencia de 3 desarrollos. Uno es el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China. Segundo, la llegada de la administración Trump, con mucha incertidumbre sobre sus políticas a nivel internacional. Y tercero, porque Malasia será el presidente de la ASEAN para 2025. Así que, para subrayar el punto de que ni la ASEAN ni los BRICS, como él lo entiende correctamente, creo, van a ser anti esto o pro aquello en términos geopolíticos generales. En realidad está enfatizando el hecho de que somos neutrales, no estamos en contra de nadie y queremos ver comercio y relaciones internacionales saludables con todos. Y ese ha sido el caso de Malasia en particular todo el tiempo.
Ahora, hay un par de trampas aquí. Aunque Malasia e Indonesia no tienen bases militares ni acuerdos militares, algunos miembros de la ASEAN sí los tienen, como Singapur y Filipinas. Ahora, ambos miembros, quiero decir, Singapur en menor medida, pero Filipinas muy fuertemente, se han inclinado recientemente hacia los Estados Unidos, también militarmente, con nuevos acuerdos militares. ¿Cómo va la ASEAN, o cómo va Malasia, a equilibrar este deseo de ser una zona neutral para la paz, la libertad y la neutralidad, con la realidad de que ciertos miembros realmente tienen relaciones militares con una u otra gran potencia? En primer lugar, con los Estados Unidos. No hay bases chinas, etc., en ningún lugar. Bueno, verás, dentro de la comunidad de la ASEAN hay un entendimiento y aceptación de que cada país tiene sus propias políticas. Eso es parte de su soberanía. No es como la UE, donde tienen una política exterior común u otras políticas comunes. Así que hay flexibilidad allí. Ahora, también se entiende, tanto dentro de Filipinas como internacionalmente, que la posición actual de Filipinas en relación con las fuerzas militares de Estados Unidos es en realidad una de la presidencia actual. Ahora, puede que no continúe con futuras presidencias, y cada presidente tiene esa capacidad para realmente afirmar las políticas del país como su administración lo considere adecuado y también cómo interpreta la no alineación. Así que eso es en realidad una especie de margen de interpretación que está permitido y aceptado dentro de la ASEAN. Que cada país, dentro de cada gobierno de cada país, tiene esa facilidad para interpretar su posición por el momento tal como es ahora. Entonces va a ser flexible. Y el otro tema, por supuesto, es que hay una guerra civil en uno de los países de la ASEAN, Myanmar. Y esa guerra civil, según un colega tailandés que tuve en este canal, está muy fuertemente influenciada por fuerzas externas, incluyendo China y Estados Unidos, actores extranjeros que también trabajan y entregan armas. No hay guerra civil en Malasia. Lo siento, Myanmar. ¿Dije Malasia? Quise decir Myanmar, quise decir Myanmar. Lo siento, quise decir Myanmar. ¿Cómo crees que la ASEAN, bajo la presidencia de Malasia Cusia, abordará la guerra civil en Myanmar? Bueno, esperaría que el cambio llegue a Myanmar en términos del cambio de gobierno en particular. Así que es solo cuestión de tiempo. Esa es mi opinión personal, y creo que es compartida por muchos otros en esta región también. La junta militar en el poder ahora en Myanmar no va a durar. Así que en lo que respecta a muchos países de la ASEAN, y creo que probablemente Malasia también, consideran ese cambio como un asunto interno del país. Estamos observando de cerca, y la clave realmente es mantener los canales abiertos con todas las partes. No queremos antagonizar a nadie, ni queremos apoyar a nadie en particular contra los demás en su guerra civil. Ese es su asunto. Así que todos esperamos que no se extienda más allá de las fronteras hacia los países vecinos. Al mismo tiempo, creo que todos en la ASEAN quieren ver que la lucha termine lo antes posible con una solución justa y pacífica. ¿Y crees que para lograr eso será importante también tener diálogos de paz con China, y tal vez también integrar a India como vecino en la región para lograrlo? ¿O esto será manejado solo por Myanmar y la ASEAN? Bueno, la posición de la ASEAN siempre ha sido, en primer lugar, no interferir en los asuntos internos de naciones soberanas individuales, pero al mismo tiempo está lista para asistir siempre y cuando sea solicitada por las autoridades de ese país para ayudar. Y eso ha sido consistente. Ha sucedido antes con Camboya. La ASEAN, y Malasia en particular, ha sido bastante generosa en asistir de cualquier manera, en términos de brindar ayuda humanitaria, capacitación del personal administrativo, equipamiento y de todas las demás formas. Así que el resultado final es tratar de lograr la paz en toda la región, porque cualquier tipo de conflicto dentro de la región
es perjudicial para la región en su conjunto. Puede propagarse de muchas maneras. En términos de negocios o diplomacia, la inestabilidad es altamente contagiosa, y lo hemos visto en nuestra historia. Entonces, en el caso de Malasia, la idea ha sido prosperar al vecino. En lugar de ver a tu vecino sufrir o volverse pobre, intentamos desarrollar los países vecinos. Esto es una especie de lo que podrías llamar interés propio ilustrado, en el sentido de que creas mercados para ti mismo cuando tu vecino puede permitirse importar tus productos. Así que creo que si eso se practicara en todo el mundo internacionalmente, los países individuales ayudarían a otros países individuales de una manera muy positiva, sin contribuir al conflicto. De hecho, esa es una forma muy positiva de ver las relaciones internacionales. Pero uno de los problemas eternos que tienen especialmente los países neutrales, oficial o extraoficialmente, es que suelen recibir mucha presión de ambos lados. Espera que la presión de Estados Unidos sobre Malasia y la ASEAN aumente bajo la presidencia de Donald Trump, que estará sobre nosotros muy pronto. Bueno, creo que la historia es muy instructiva en este caso porque hemos pasado por la Guerra Fría en esta región. Estrictamente hablando, el sudeste asiático y la ASEAN no han estado involucrados en la Guerra Fría. Intentamos mantenernos alejados de ella y hemos visto la Guerra de Vietnam. Estuvimos muy cerca de ella antes de que Vietnam se convirtiera en miembro de la ASEAN y sobrevivimos a todo eso. Así que creo que hoy, aunque las presiones son grandes, crecientes e indeseadas, no son tantas como antes. Lo hemos visto en las últimas generaciones y sobrevivimos a eso. ¿Puedes explicar por qué la ASEAN ahora parece estar más ansiosa por ser neutral, mientras que en Europa, dos países anteriormente neutrales, Finlandia y Suecia, renunciaron a su neutralidad y se unieron a la OTAN y parecen estar muy contentos con ello? Bueno, cada país y región tendría sus propias prioridades. Y en el caso de ASEAN, quizás otras subregiones y regiones también. El hecho de que otras regiones, como mencionaste, como en Europa, se hayan vuelto menos neutrales y se estén alejando de la neutralidad, se convierte en un factor motivador para que otras regiones se vuelvan neutrales, para intentar compensar eso. Porque la ausencia de neutralidad puede crear una polarización cada vez mayor, lo cual es perjudicial para todos. Así que cuanto más vemos a otras personas volverse más partidistas, más razón encontramos en nosotros mismos para volvernos más neutrales. Es por el bien de todos. Me alegra mucho escuchar eso. Y eso significa que la bandera de la neutralidad será sostenida por el sudeste asiático. Ahora, ¿crees que esto también es cierto para el vecino inmediato de la ASEAN, India? ¿Esperas una buena cooperación con India en este aspecto particular de las relaciones internacionales? Creo que está muy claro que India es y sigue siendo un pilar del movimiento de no alineados. No se está alineando con nadie en ninguna situación de Guerra Fría. No se está alineando con Estados Unidos ni con China ahora. Y creo que el ministro de Asuntos Exteriores de India, S. Jaishankar, ha sido muy elocuente al expresar la posición de India. Así que ni China, ni Estados Unidos, ni ninguna otra gran potencia están particularmente contentos con la posición de India de manera integral. Y si no todos están completamente contentos con tu posición, eso significa que estás en camino hacia una gran neutralidad e independencia como nación soberana. Así que creo que todos los países en realidad aspiran a ser no alineados o neutrales. Es solo que las presiones en su camino a veces lo impiden. E incluso las grandes potencias, las pequeñas potencias, las potencias medianas, deberían tener la prerrogativa de ser no alineadas y neutrales, porque eso es en beneficio de la comunidad internacional en términos de paz.
Ahora, algunos de mis colegas europeos te dirían que es inmoral ser neutral en un caso como la guerra de Ucrania, porque claramente la víctima, Ucrania, fue atacada por el agresor, Rusia, y toda la comunidad mundial debería unirse y oponerse a Rusia. Por lo tanto, no debería ser neutral. ¿Cómo ven en Malasia y en la ASEAN ese tipo de argumento? Bueno, en mi opinión, y creo que probablemente en la opinión nacional y regional más amplia también, no intentas resolver un conflicto echando más leña al fuego. No puedes realmente hacer que una situación sea menos tensa tomando partido por un lado, ya que eso aumenta la tensión. Y como también ha dicho Jaishankar, si puedo citarlo, el problema con Europa es que ve sus propios problemas como los peores problemas, pero no ve los peores problemas como sus propios problemas. Siempre es un camino de un solo sentido. Ese es el problema. Ven la neutralidad como inmoral, para citar la palabra, solo cuando les conviene. Así que esa es realmente una posición muy partidista, sesgada por naturaleza, y por lo tanto altamente desestabilizadora para el mundo, porque cada país tiene el derecho de verlo a su manera. Y si cada país lo ve de esa manera, entonces espera esta guerra en el resto del mundo esté a su lado, y entonces tendremos un conflicto interminable. Al final, nada es solucionable. Esto para mí suena muy razonable. Y he estado diciendo esto a muchos de mis amigos y colegas europeos durante mucho tiempo, pero por alguna razón no se queda. Por alguna razón parece que Europa, una vez más, está atrapada en su pensamiento en blanco y negro. ¿Qué es lo que hay en la ASEAN que lleva a esta comprensión natural de manejar los conflictos de la manera que acabas de describir? Bueno, puede haber varias razones. Una de ellas podría ser que ningún país de la ASEAN es lo suficientemente grande o poderoso como para ser un país imperialista, ni en su historia, ni actualmente, ni siquiera en el futuro previsible. Mientras que los países europeos provienen de una tradición de imperialismo. Han sido amos coloniales antes, por lo que lo ven en términos de blanco y negro, porque quieren que todo se ajuste a sus propios intereses nacionales. Remensamente, dime en tiempos ni espacio, por las diferencias de opinión de otros países. Y ese es el problema. ¿Tienes miedo de que, por otro lado, China pueda representar una amenaza militar para la ASEAN? Porque eso es algo que especialmente Estados Unidos sigue diciendo una y otra vez. Y Estados Unidos quiere crear AUKUS, quiere crear disuasión, y quiere ser un gran baluarte de fuerza militar contra China. La ASEAN tiene miedo de China. Depende de cada país de la ASEAN, así que no puedo hablar por otros. Pero por lo que entiendo, en el caso de Malasia, no. Malasia no tiene miedo de China, porque de varias formas. Sabes, Malasia, antes de eso Malaya Británica, y luego tuvimos los sultanatos malayos soberanos individuales que se remontan siglos atrás. Ha estado comerciando con China, trabajando con China durante más de 1000 años, y nunca nos ha colonizado. Como ha dicho el ex primer ministro Mahathir, en el momento en que llegaron los europeos, primero los portugueses, nos colonizaron, luego los holandeses, luego los británicos. Así que esa es la historia de la colonización occidental y la perspectiva sobre el resto del mundo. China era una superpotencia en aquellos días. Durante más de 1000 años, no hubo colonización de nuestra región. Así que tenemos esa historia y tenemos ese entendimiento. Lo que vemos hoy entre Estados Unidos y China es que las posiciones de China, incluso si miras los tipos de armas militares que ha adquirido dentro de la región, y este es un país en crecimiento, creciendo de muchas maneras, incluyendo militarmente, lo cual es lógico para cualquier país, y miras los tipos de armas o sistemas de defensa que tienen, es realmente de naturaleza defensiva. Mi comprensión del Mar del Sur de China, que he estudiado durante varios años,
es que las posiciones tomadas en el Mar del Sur de China son básicamente defensivas. Lo que muchas personas no entienden sobre el Mar del Sur de China es que las reclamaciones territoriales más expansivas, amplias y extensas no las hace la República Popular China, sino Taiwán. Las reclamaciones de China propiamente dichas se remontan a la década de 1940, cuando el gobierno nacionalista bajo el partido Kuomintang estaba a cargo de la China continental, pero perdieron la guerra en 1949. Antes de la Guerra Civil, tenían mapas que oficialmente reclamaban el Mar del Sur de China, que permanecen hoy en su vasta y expansiva extensión. Esto fue bajo lo que llaman la línea de 11 guiones. Cuando se formó la República Popular China en 1949, esta reclamación expansiva fue en realidad reducida por la China continental cuando llegaron a un acuerdo con Vietnam para recortar ciertas partes de sus reclamaciones en el área del Golfo de Tonkin cerca de Vietnam. Y la República Popular de China hoy tiene reclamos basados en la línea de 9 guiones, mientras que Taiwán tiene reclamos basados en la línea de 11 guiones. Aún así, los reclamos de la República Popular de China o de la China continental no cubren las aguas internacionales entre las islas, rocas y arrecifes en el Mar de China Meridional. Solo se refieren a esas formaciones o características particulares. En el caso de Taiwán y varios otros también, se incluyen las aguas, incluidas las aguas internacionales. Así que hay algunas de estas características y hechos que muchas personas no entienden, a menos que lo estudien en detalle. ¿Cuál crees que es, o podría ser, el papel de Japón en 2025 y más allá en cómo interactúa con la región? Porque por un lado está allí como un firme aliado de Estados Unidos. Por otro lado, siento que Japón también es muy confiable en la región, como un actor responsable. ¿Cómo percibes a Japón? Bueno, la posición de Japón es bastante consistente porque, independientemente de quién sea el primer ministro, el consenso que es predominante en Japón permanece. Es en gran medida un sistema político dominado por el Partido Liberal Democrático, o LDP, que ha mantenido políticas inmutables a lo largo de estas décadas. Así que seguirán siendo un aliado de los Estados Unidos. Desafortunadamente, todavía tendrán diferencias históricas con China después de la invasión, ocupación, la masacre de Nankín y así sucesivamente, las masacres de personas en China. Así que las dificultades que se remontan en la historia permanecerán, al igual que permanecen entre Corea y Japón. Corea del Sur hoy y Corea del Norte básicamente tienen recuerdos muy amargos de la guerra con Japón. Así que creo que el problema allí es en realidad mayor que la relación entre Japón y China. Pero debido a que China es un país más grande, el enfoque ha estado entre Japón y China. Así que es poco probable que esto cambie con los años. Pero creo que en lugar de aumentar las tensiones al enfatizar las divisiones, grupos como la ASEAN preferirían buscar las oportunidades más accesibles, fomentando la cooperación, especialmente a través del comercio, y ver cómo pueden ir las inversiones. De hecho, durante muchos años, Japón ha sido un gran inversor en China continental. Por lo tanto, se puede decir que Japón ha sido un gran inversor en el ascenso de China. Así que hasta las recientes tensiones y diferencias entre Estados Unidos y China continental, esto ha estado ocurriendo. Así que quizás esa sea una de las razones del aumento de las tensiones, porque Asia Oriental se está uniendo. Y económicamente, esto está planteando esencialmente un desafío a Estados Unidos en particular. Sí, entonces mi pregunta era si crees que en este contexto, ¿esperas que Japón desempeñe un papel más constructivo junto con la ASEAN? ¿O es algo que te preocupa sobre cómo la ASEAN puede interactuar para estabilizar la región?
La ASEAN siempre ha tenido buenas relaciones con Japón, aunque Japón también fue un colonizador de nuestra región. Pero Japón, después de la guerra, ha intentado de alguna manera hacer reparaciones, compensaciones y demás. La idea es que la ASEAN siempre ha estado mirando hacia un futuro más positivo en lugar de volver a un pasado negativo. Así que, con esa perspectiva, creo que Japón y la ASEAN seguirán trabajando bien juntos. Nos gustaría trabajar bien con todos también, incluyendo a Occidente y a los Estados Unidos, porque creo que una vez que pones cualquier tipo de barrera, eso no va a ser bueno para nadie. La idea es centrarse en la economía, en relaciones económicas saludables, crecimiento, inversión y comercio, y hacerlo con todos, sin crear barreras artificiales a través de sanciones y aranceles más altos innecesariamente y todas esas cosas negativas. Tal vez la última que quiero preguntarte es que hemos visto este año, 2023, grandes cambios en la forma en que Corea del Norte interactúa con sus vecinos. Kim Jong-un de alguna manera renunció a las reclamaciones sobre el sur, y ahora hay un tratado de seguridad entre Corea del Norte y Rusia en vigor. Eso también es algo nuevo. Eso fue algo sorprendente. ¿Prevés más interacciones entre la ASEAN y Corea del Norte en el futuro, y con las Coreas en general, o las cosas van a seguir relativamente aisladas como están en este momento? Esperaría que la ASEAN prefiera que la tensión entre Corea del Norte y del Sur disminuya y desaparezca por completo. Tal vez incluso que haya una reunificación de la península, como lo hizo Alemania, entre el este y el oeste. Pero esta reciente alianza, o amistad o cooperación entre Corea del Norte y Rusia, creo, es una reacción a lo que Occidente está haciendo a Rusia a través de Ucrania, y también una situación que es limitada y de corta duración. Probablemente sea un fenómeno pasajero y una reacción a lo que está sucediendo en Europa. De lo contrario, creo que Rusia no buscaría ningún tipo de asistencia de Corea del Norte o de cualquier otro. Así que creo que nosotros en la ASEAN, en el sudeste asiático, estamos lo suficientemente aislados de cualquier tipo de repercusión que pueda surgir de eso. Pero ya sabes, no es algo de gran preocupación. El año pasado vimos, de manera muy interesante, que cuando Rusia intentó, o cuando Rusia cambió su política hacia Corea del Norte, Vladimir Putin primero visitó Pyongyang y luego visitó Hanoi, y de hecho hizo todos los anuncios importantes en Hanoi. ¿Por qué crees que Rusia parece querer interactuar también con Vietnam y muchas partes de la ASEAN, mientras esencialmente se involucra en la política europea? Bueno, en el caso específico entre Rusia y Vietnam, creo que es de sentido común y bastante lógico esperar que al intentar ampliar y mejorar sus relaciones internacionales, Moscú esté tratando de volver a sus estrechas relaciones anteriores con Vietnam cuando Rusia era la Unión Soviética. Así que intentar reavivar ese tipo de relación y desarrollarla, así como desarrollar otras áreas. Y a un nivel más amplio, Rusia hoy en día está comprensiblemente tratando de desarrollar relaciones más cercanas y mejores con Asia Oriental, tanto con el noreste de Asia como con el sudeste asiático, porque francamente, creo que Moscú está harto de Occidente. Ha intentado muy duro. Como sabes, después de la Guerra Fría, incluso intentó pedir la membresía en la OTAN para tratar de tener mejores relaciones con Occidente, incluyendo a Europa en particular, pero fue rechazada. Así que creo que Europa perdió su oportunidad allí, al igual que Estados Unidos. Podría ser una región más pacífica, una Europa más pacífica con Rusia, ya sabes, relaciones saludables en general, que pueden tardar en crecer, pero al menos había un comienzo para eso. Pero eso ya se acabó. Así que Rusia está buscando mejores relaciones hacia el este. Está tratando de mirar hacia el este. India también está haciendo eso. Y muchos otros países, incluidos, creo, Malasia, al principio en 1981-82, ya estaban tratando de mirar hacia el este, en realidad hacia el noreste.
hacia Japón y Corea del Sur, en un intento de industrializar y desarrollar sus economías. Así que creo que diferentes países están mirando hacia el este, principalmente porque Asia Oriental es el centro de nuestro crecimiento económico mundial. Ahora, incluso a través de muchos desafíos, el centro del dinamismo económico global sigue siendo Asia Oriental. Entonces, en general, para 2025, para ASEAN, para el sudeste asiático pareces muy optimista. Is that about right? Sí, creo que no hay una gran razón para preocuparse, y siempre es bueno construir sobre lo positivo. Tenemos suficientes fundamentos económicos sólidos para construir sobre eso, y ASEAN en particular tiene un muy buen historial en desarrollar la diplomacia con todos. Así que creo que debemos construir sobre nuestras fortalezas, y ya sabes, no dejarnos atrapar demasiado por el lado negativo de las cosas. Porque una vez que empiezas a tomar partido, es el comienzo del fin, ya que dejas de ser neutral, o parecer justo, o actuar de manera justa. Cuando eso sucede, las cosas van cuesta abajo y empeoran. Y ya sabes, tiene que haber un punto en el que la gente diga, bueno, tenemos nuestras diferencias, pero construyamos sobre lo positivo. Y eso es lo que están haciendo a través del liderazgo de Malasia. Pan, estoy muy contento de que estemos terminando el año con estudios de neutralidad, con una perspectiva tan optimista y neutral sobre el futuro. ¿Dónde pueden leer más de ti, Bun? Tengo una columna quincenal en el periódico Sun Daily de Malasia. También escribo ocasionalmente para el South China Morning Post y algunas publicaciones en Singapur y China. Muchas de estas están disponibles en línea, así que quizás pueda informarte más tarde. Sí, por favor, házmelo saber. Envíame los enlaces. Los pondré en la descripción de este video. Pan Nagara, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal.